Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Acevedo y hoy voy a exponer acerca de dos artículos que comprenden modelos cinéticos enzimáticos. El primero es la cinética de la hidrólisis enzimática del ricinoleato de metilo. Podemos encontrar, según el resumen del mismo artículo, que el ácido ricinoleico es una materia prima potencial y encuentra varias aplicaciones en recubrimiento, formulaciones de lubricantes y áreas farmacéuticas. La hidrólisis enzimática del aceite de ricino es preferible a la hidrólisis convencional para la preparación del ácido ricinoleico para evitar la formación de estólidos. En este estudio se realizó un análisis cinético de la hidrólisis enzimática del ricinoleato de metilo en presencia de la lipasa B de Candida antártica, variando la temperatura de reacción de 40 a 60 grados y la concentración de la enzima de 2 a 5%. Las condiciones óptimas resultaron ser 6 horas de reacción, temperatura de 60 grados, proporción de tampón a ricinoleato de metilo 2 a 1, volumen a peso y concentración de enzima del 4% para lograr una conversión máxima del 98.5%. Se propuso un modelo cinético de reacción reversible de primer orden para describir esta reacción y se observó un buen acuerdo entre los datos experimentales y los valores del modelo. Generalmente el ácido ricinoleico se obtiene a partir del aceite de ricino mediante hidrólisis, que suele realizarse en condiciones básicas y se purifica posteriormente. Industrialmente, el ácido ricinoleico se fabrica por saponificación o destilación fraccionada del aceite de ricino hidrolizado. Este estudio proporciona un método enzimático alternativo y sencillo para la producción de ácido ricinoleico con alta pureza mediante la hidrólisis de ricinoleato de metilo. Además, este estudio determina la cinética para la hidrólisis enzimática del ricinoleato de metilo con el fin de examinar la influencia de variables de operación como el tiempo de reacción, la concentración de enzima y la temperatura, utilizando la lipasa B de Candida antártica como catalizador. Para la reacción enzimática, según el artículo, como se observa aquí, se establece que se partirá de un sustrato como es el ricinoleato de metilo, sustituyendo el aceite de ricino, usando como catalizador la lipasa B Candida antártica para producir ácido ricinoleico. La ecuación aplicada al modelo cinético es la que se puede observar en esta parte, aquí, la cual se encuentra en función de la concentración y conversión a ácido ricinoleico expresada como XA en función del tiempo, tomando los valores de las constantes K1 y XC, además del valor inicial de concentración XA. Para el modelo cinético se encuentran las constantes K1, XC y beta, las cuales son encontradas en el artículo en la tabla 1 y los valores tomados respectivamente corresponden a una temperatura de 60 grados, la cual, como se había dicho, es la temperatura de operación óptima, teniendo en cuenta que este modelo es en términos de conversión. Para los valores iniciales, respecto a la operación óptima del modelo, se encontró en el artículo una temperatura de 60 grados, una concentración de enzima del 4%, y por medio de la ecuación 4 del artículo, en esta parte de la ecuación 4 del artículo donde K2 se encontró en la tabla 1, se despejó el valor de concentración del sustrato siendo un valor de 0,016 milimol. Se tiene en cuenta para esto que no se encuentra un producto inicial. Para la programación se establecieron los límites de los límites de 0 a XA y se aplicó la función de manera inversa, denominador sobre numerador, de acuerdo a la función del modelo cinético, que es el que ya se presentó a continuación, aplicando la función para A y para B respectivamente. Por medio de esa programación se halló que para este modelo con los valores óptimos aplicados se obtuvo un tiempo de 1,1416 horas
y un factor de conversión del 80%, expresado como 0,80. Teniendo en cuenta el tiempo hallado, se aplicó su reemplazo y despeje en la ecuación 7 para hallazgo de la concentración final XA, por este lado. La metodología de superficie de respuesta, el grado de hidrólisis del ricinoleato de metilo se vio significativamente afectado por las condiciones de hidrólisis, incluyendo el tiempo de reacción, la concentración de enzima, la cantidad de tampón y la temperatura. Se observó una buena concordancia en los datos y resultados obtenidos. Por otra parte, el segundo artículo corresponde a la producción enzimática de ésteres etílicos de aceite de ricino, donde podemos encontrar, según el artículo, que se estudió la síntesis de biodiesel mediante la transesterificación de aceite de ricino con etanol, usando en-hexano como solvente y una lipasa comercial liposime como biocatalizador. Se investigó el efecto de la relación molar etanol-aceite, 3:1, temperatura de reacción 35 a 65 grados, carga enzimática de 5 a 20% peso a peso y cantidad de agua de 0 a 40 a 10% peso a peso. La máxima conversión de biodiesel etil-ésteres se obtuvo a una temperatura de 35 grados, una relación molar etanol-aceite 5:1, una carga enzimática inicial de 15% peso a peso y una concentración inicial de agua del 2% peso a peso, ambos con base en el peso del aceite de ricino. Para describir la cinética enzimática de la transesterificación del aceite de ricino con etanol, se propuso un modelo simplificado basado en el mecanismo ping-pong-BB con inhibición competitiva por el alcohol. Si bien el efecto de las variables de este proceso, como temperatura, relación molar, alcohol, aceite, carga enzimática y cantidad de agua para la transesterificación enzimática ha sido estudiado por diferentes aceites y alcoholes, es poca la información que existe sobre la transesterificación de aceite de ricino con etanol usando enzima como catalizador. Asimismo, para este caso de estudio en particular, no se encuentra el reporte de un modelo cinético completo. Por tal razón, el objetivo del presente trabajo es determinar las mejores condiciones de reacción: temperatura, relación molar, etanol, aceite, cantidad de catalizador y cantidad de agua para la producción enzimática de etilésteres de aceite de ricino en N-hexano como medio de reacción, así como plantear un modelo cinético tipo ping-pong-BB. Por este lado encontramos la reacción enzimática. Según el artículo, se establece que se partirá de un sustrato como el triglicérido en combinación con el etanol, como se observa, usando como catalizador la lipasa liposime para producir biodiesel y glicerina. La ecuación aplicada al modelo cinético es la que se puede observar a continuación. Aquí se encuentra en función de la concentración S1 respecto al tiempo, tomando los valores de las constantes K2, K1, KI y S2, además del valor de la velocidad máxima Rmax. Para el modelo cinético se encuentran las siguientes constantes por este lado: Rmax, Km2, Km1 y Ki, las cuales son encontradas tomando como parámetros cinéticos de la tabla 2 presentadas en el artículo los valores máximos que corresponden a la concentración de etanol. Para los valores iniciales de los compuestos respecto a la operación óptima del modelo, se encontró en el artículo una concentración máxima de etanol presentada en la tabla 2 que corresponde a este valor de 131,7523 mol kilogramo, tomado como S2 y respectivamente la mayor concentración de triglicéridos equivalente a 13 moles kilogramo, tomado como S1. Una máxima temperatura de 65 grados y una concentración de enzima del 20% peso a peso. Para la programación se tomaron en cuenta los valores de las constantes Km, Ki, R máxima y la concentración de los sustratos iniciales, además de la concentración de S1 actuando como la conversión de triglicéridos del 80%. Para la aplicación de los límites, se dio desde S sub 0,1 a S1 y se aplicó la función de manera inversa, denominador sobre numerador, de acuerdo a la función del método cinético, del modelo cinético, aplicando la función para A y B respectivamente. Se halló que para este modelo, con los valores óptimos aplicados, se obtuvo un tiempo de 56,5636, como se observa, minutos y un factor de conversión de 0,80.
Tomando en cuenta el valor del tiempo y aplicándolo a programación y modificándose el valor del condicional, se obtiene que la concentración de S1 fue 2,60 mol kilogramo y para la concentración del sustrato 2, por medio de la ecuación, esta ecuación que se presenta en este documento, se toma en cuenta la relación 1:3 sustrato etanol y haciendo el respectivo despeje, teniendo en cuenta que están actuando dos sustratos, para este caso nos da un valor de 100,5523 mol kilogramo. Muchas gracias.